Enseñar las técnicas básicas de resucitación cardiopulmonar al público en general. Que toda la población, a partir de los 14 años de edad, sepa lo que hay que hacer ante un caso de interrupción de las funciones ventilatoria y circulatoria en una persona. Esta es la recomendación del Consejo Europeo de Resucitación, el European Resuscitation Council, basada en la probada eficacia de estas sencillas técnicas como primera medida a realizar ante una situación de emergencia. Un ataque cardíaco, un atragantamiento, una caída, un ahogamiento pueden producir una situación en la que el conocimiento de las técnicas básicas de resucitación evite la muerte de una persona o una invalidez. Ofrecer un conjunto de imágenes como dramatización de escenas perfectamente posibles en la vida real y los sencillos métodos para atajarlas en caso de emergencia es el objetivo de este trabajo audiovisual de fácil comprensión. El proceso de europeización que en los últimos 20 años se ha vivido en España nos ha permitido aproximarnos en muchos aspectos a los demás países de nuestro entorno occidental. Sin embargo, es necesario incidir en uno de los aspectos en que menos se ha avanzado en este tiempo: el conocimiento por el público en general de las técnicas básicas de resucitación. Menos de un 5% de ciudadanos españoles conocen las técnicas básicas de reanimación, un porcentaje inferior al resto de países europeos e incomparable al de, por ejemplo, los Estados Unidos. Destacan los esfuerzos realizados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, la SEMICIUC, por divulgar las técnicas básicas de resucitación entre la población. Este no deja de ser un didáctico instrumento más de difusión de unas técnicas imprescindibles para el público en general, porque todos somos eslabones de la cadena de supervivencia y debemos estar preparados para actuar. Expertos de diferentes países europeos, España entre ellos, han elaborado un método sencillo para la aplicación ordenada de las técnicas de soporte vital. Dicho método se basa en aplicar un sencillo esquema de decisiones y maniobras en base al reconocimiento previo de signos vitales básicos de fácil aprendizaje. Dicho esquema de reconocimiento y actuación es el siguiente. En primer lugar, se procederá a identificar la situación de emergencia valorando los posibles problemas de la víctima. Evaluaremos a continuación la situación de consciencia. Si el enfermo está inconsciente, se pedirá ayuda telefónicamente y se procederá a abrir la vía aérea. Comprobaremos entonces si respira o no de forma espontánea. Puede ser que haya causas corregibles, como una obstrucción de las vías respiratorias, que sean las causantes de la falta de respiración. En este caso, se intentarán solucionar mediante las maniobras adecuadas. Si está respirando, se colocará en posición adecuada. Si no respira, se procederá a sustituir su ventilación espontánea mediante respiración artificial, boca a boca, e inmediatamente comprobaremos si tiene circulación espontánea o no. En caso de que no tenga signos de circulación, iniciaremos el masaje cardíaco. Debemos pedir ayuda especializada a los servicios de emergencia tan pronto como se haya reconocido una situación de emergencia. No abandonaremos nunca a la víctima hasta haber hecho el diagnóstico de ausencia de respiración. Para identificar una situación de emergencia, preguntaremos al posible afectado: ¿se encuentra bien? Cuando una persona contesta con coherencia a nuestra llamada, consideraremos que está consciente, que su cerebro funciona, siendo innecesario, por tanto, comprobar si tiene respiración y circulación espontáneas. En estos casos, se debe observar al afectado, buscar deformidades, hemorragias u otras alteraciones y, si se considera necesario, pedir ayuda especializada y colaborar para su traslado a un centro sanitario. Al realizar la observación, dos hallazgos pueden hacernos temer por la vida de una persona, pese a que ésta se muestre consciente: la presencia de hemorragia y los signos de atragantamiento. Si encontramos una hemorragia, intentaremos detenerla, comprimiendo fuertemente sobre el lugar del sangrado, ayudándonos de pañuelos, ropa, etc. Si el sangrado se produce en brazos y piernas, será más fácil controlarlo, en algunos casos elevando la extremidad por encima del resto del cuerpo, mientras comprimimos sobre el lugar donde se origina la hemorragia. Los torniquetes, pese a su fama, pueden resultar dañinos, por lo que solo deben aplicarse en extremidades con amputaciones que provocan sangrado incontrolable con los otros medios.
Si el posible afectado por una emergencia no responde a nuestra pregunta inicial sobre su estado, consideraremos que puede estar inconsciente y deberemos pensar que tiene algún problema, respiratorio, circulatorio o de otro tipo, que está haciendo que su cerebro no funcione correctamente. Identificar si existe realmente inconsciencia y comprobar si hay respiración y circulación espontáneas son las primeras actuaciones que deben realizarse en estos casos. Para comprobar si existe inconsciencia, sacudiremos con energía el hombro del afectado mientras insistimos en preguntarle en voz alta si se encuentra bien. Gritar y sacudir son las palabras que deben recordarse para identificar a una persona inconsciente. Para comprobar si el sujeto inconsciente respira, es decir, si su ventilación es adecuada, acercaremos nuestra cara a la boca del posible afectado, observando al mismo tiempo si se producen movimientos de ascenso y descenso de su pecho, tórax, mientras si escuchamos en nuestra mejilla la posible salida de aire de sus pulmones en cada exhalación respiratoria. Ver, oír y sentir son las palabras que deben recordarse para comprobar la existencia de respiración espontánea o no. Cuando una persona no contesta a nuestras llamadas o sacudidas, pero mantiene la respiración, nos encontramos ante un caso de inconsciencia aislada, ante el que actuaremos de la siguiente manera. Nuestro objetivo en este caso debe ser facilitar y proteger la respiración y la circulación del afectado con sencillas maniobras de posición de la cabeza y colocación del cuerpo, mientras se demanda atención especializada y se le traslada en condiciones adecuadas a un centro sanitario. En la persona inconsciente debemos observar si existen objetos accesibles como restos de comida o la dentadura que pueden impedir o dificultar la respiración para obstruir las vías aéreas, boca, faringe o nariz. Tales obstáculos deben ser retirados con los dedos, extracción manual con la maniobra de gancho. Si los objetos no son fácilmente accesibles, no debemos intentar su extracción con los dedos, pues pueden introducirse más profundamente y obstruir aún más la vía aérea. En este caso intentaremos maniobras desobstructivas que comentaremos más tarde. Durante el estado de inconsciencia se pierde la fuerza de los músculos que nos mantiene en pie, produciéndose la caída al suelo. Otros músculos, como la lengua, también se debilitan, por lo que ésta cae hacia atrás convirtiéndose en un objeto que puede obstruir la vía aérea. Si elevamos manualmente la mandíbula hacia arriba a la vez que doblamos la cabeza hacia atrás, se consigue retirar la lengua y desobstruir la vía aérea. Esta sencilla maniobra, denominada frente-mentón, puede por sí sola impedir que el sujeto inconsciente se asfixie por su propia lengua. Si se trata de un sujeto accidentado que está inconsciente, debe evitarse la realización de esta maniobra por el riesgo de lesiones en la columna vertebral cervical, ya que de hacerlo puede agravarse o producirse. En estos casos se recomienda no movilizar manteniendo a la persona lesionada en la posición en que se encuentre y para abrir su vía aérea, en caso de presentar dificultad respiratoria, se tirará de la mandíbula hacia arriba con una mano, mientras que con la otra se mantiene fija la cabeza en una posición estable. Maniobra de tracción o elevación mandibular. La realización de las maniobras de desobstrucción de la vía aérea a una persona inconsciente nos impide ir a pedir ayuda. Por otra parte, el dejar tumbado hacia arriba al afectado tiene el riesgo de que si éste vomita, puede aspirar este dañino contenido hacia los pulmones. Para solucionar este problema en estas situaciones, inconsciencia con respiración conservada se le deberá colocar en posición lateral de seguridad que nos permitirá mantener la vía aérea sin obstrucción y protegida del vómito, así como desplazarnos a pedir ayuda. Si se trata de un accidentado deberá ponerse especial cuidado, movilizándolo solo si es estrictamente necesario y en bandeja con la cabeza y el cuello fijos y estables, para lo que precisaremos de la colaboración de otras personas. Para colocar a una persona inconsciente en posición lateral de seguridad bastará con hacerla rodar desde su posición inicial, cogiéndola por el hombro y rodilla del lado opuesto, cuidando de no lesionar los brazos y las piernas y manteniendo alineados la cabeza, el tronco y las extremidades. La pierna opuesta se deja doblada en ángulo recto por la cadera y la rodilla, y la mano del brazo opuesto se coloca debajo de la mejilla.
Finalmente se extiende su cabeza para mantener la vía aérea abierta. Cuando una persona no contesta a nuestras llamadas o sacudidas y no es capaz de mantener la respiración espontánea, procederemos a dar 2 respiraciones iniciales y después comprobaremos la circulación. Si mantiene la circulación, tiene pulso o signos de vida, nos encontramos ante un caso de inconsciencia con ausencia de respiración espontánea, llamados también apnea o parada respiratoria. Esta situación es transitoria, pues de no actuar rápidamente se producirá también en segundos o pocos minutos un cese de la actividad del corazón debido a la ausencia de oxigenación por la parada respiratoria. En estos casos, sustituiremos su respiración mediante la respiración artificial. Hasta la llegada de los equipos especializados, continuaremos realizando 10 insuflaciones al minuto mientras persista la situación de parada respiratoria, debiendo comprobar cada minuto si siguen existiendo signos de circulación espontánea. Para realizar la ventilación artificial, debe evitarse que la lengua del afectado obstruya su propia vía aérea mediante el empleo de la ya mencionada maniobra frente-mentón. En el caso de accidentados, realizar la elevación de la mandíbula con la cabeza fijada. Mientras mantenemos dichas maniobras, se soplará e insuflará aire por la boca, técnica boca a boca, o por la nariz, técnica boca-nariz, de forma lenta, unas 10 veces por minuto, como cuando se hincha un globo cerrando el orificio por el que no se insufla, nariz o boca. Luego se deja salir el aire libremente separándonos un poco y observaremos cómo se hincha y deshincha el tórax del reanimado para confirmar que nuestra técnica es efectiva. Cuando una persona no contesta a nuestras llamadas o sacudidas y no es capaz de mantener la respiración espontánea ni la circulación sanguínea, es decir, no tiene signos de vida ni pulso en las arterias carótidas, nos encontramos en un caso de inconsciencia con ausencia de ventilación y circulación, llamada técnicamente paro cardiorrespiratorio. Para comprobar si existe la circulación sanguínea en el sujeto inconsciente, buscaremos la presencia de signos de vida. Si no se mueve, tose, respira, abre los ojos o ningún otro tipo de movimiento, asumiremos que no tiene circulación espontánea. Para profesionales sanitarios o personal entrenado, es recomendable buscar el latido del corazón en las arterias carótidas a ambos lados del cuello. El latido de estas gruesas arterias del tamaño de un índice solo deja de palparse cuando el riego sanguíneo está ausente o muy disminuido, lo que significaría parada cardíaca. Palpar es la palabra que deben recordar los sanitarios para comprobar la existencia de circulación sanguínea. No tocar nunca los 2 lados del cuello a la vez, ni utilizar el dedo pulgar para hacerlo. Cualquier otro signo de vida como la tos, respiración, movimientos de cualquier tipo, apertura de los ojos, etc., deben ser considerados como signos de circulación presente, a pesar de que no se detecte adecuadamente el latido carotídeo. En estas situaciones, se iniciará sobre el afectado de forma inmediata la respiración y circulación artificiales de forma secuencial en tanto llegan los equipos profesionales que se han alertado. La ventilación artificial se realizará según las instrucciones señaladas anteriormente, boca a boca o boca-nariz, y sin olvidarnos de la postura frente-mentón para facilitar la entrada del aire en los pulmones del reanimado. La circulación artificial se conseguirá realizando masaje cardíaco externo o compresiones en el tórax. Para ello, colocaremos a la víctima sobre una superficie dura, el suelo por ejemplo, y boca arriba con la cabeza, el tronco y las extremidades alineadas. Seguidamente lo situaremos con los brazos extendidos perpendicularmente sobre el centro de su pecho, apoyando las manos en un lugar elegido en la línea media y en la mitad inferior del esternón. Colocarnos en posición adecuada y elegir bien el lugar para la aplicación del masaje cardíaco aumentará su eficacia y evitará que provoquemos lesiones en el tórax o en el abdomen. Al mismo tiempo facilitará que el cansancio del reanimador sea menor. Para elegir el punto del masaje cardíaco, seguiremos con los dedos el borde de las costillas hasta llegar a la línea media del cuerpo. Una vez allí, colocaremos primero 2 dedos de una mano y a continuación el talón de la otra mano. Posteriormente, entrelazaremos los dedos o cruzaremos las manos, cuidando de no desplazar la posición del talón sobre el lugar elegido, sobre la mitad inferior del esternón, en la línea media.
A continuación, adoptaremos la posición más adecuada extendiendo los brazos para que queden perpendiculares al esternón del reanimado. En el caso de que nuestra estatura no nos permita adoptar la posición de forma correcta, emplearemos algún objeto, almohadón, ropa, etc., para conseguir la perpendicularidad. Si la víctima la hemos puesto sobre el suelo, lo mejor será arrodillarnos también en el suelo. De este modo, y alejando unos centímetros las rodillas del cuerpo de la víctima, conseguiremos aprovechar mejor nuestro propio peso corporal para realizar con seguridad y eficacia las compresiones torácicas. Para que éstas sean efectivas, tendremos que hundir el tórax unos 5 centímetros, dejando que se expanda libremente tras cada compresión. Finalmente, estableceremos un ritmo de alternancia del masaje con la ventilación. Durante el masaje cardíaco externo, el corazón y los pulmones se comportan como lo hacen las esponjas, expulsando la sangre hacia los diferentes órganos durante las compresiones y llenándose de nuevo de sangre cuando dejamos de comprimir y el tórax vuelve a su posición inicial. Esta sucesión de compresiones y relajaciones que denominamos masaje cardíaco externo, realizadas a un ritmo de unas 100 veces por minuto, permite mantener un mínimo aporte de sangre hacia los diferentes órganos y muy especialmente hacia el cerebro y las arterias coronarias del corazón. Hasta la llegada de la ayuda especializada, realizaremos secuencias de 2 insuflaciones pulmonares, despacio, como hinchando un globo y dejando luego salir el aire, y 15 compresiones torácicas rápidas, cargando nuestro peso sobre el esternón de la víctima para que se hunda unos 5 centímetros. En cuanto notemos cansancio, es mejor que otra persona nos releve la tarea de reanimar. Hay una situación de emergencia que aún no se ha comentado y que merece una explicación detallada. Es el atragantamiento o ahogamiento por cuerpos extraños. El signo universal para mostrar a los demás que se padece es llevarse las 2 manos al cuello. El atragantamiento se reconoce por tos súbita, dificultad o imposibilidad para hablar y, si es muy intenso, aparición de una coloración azulada y pérdida de conocimiento. Si progresa, puede acabar en parada respiratoria y cardíaca por falta de oxigenación. ¿Cómo actuaremos en estos casos? Si el afectado está aún tosiendo, debemos dejar que continúe haciéndolo. Esta es la forma más adecuada de expulsar un objeto atascado en la vía aérea. Si la tos se debilita o el afectado empieza a ponerse azul, podemos ayudarle dando 5 palmadas secas en la espalda, entre los omóplatos, con el talón de una mano y con la otra sujetando el pecho, que está inclinado hacia adelante. Si éste ha dejado de toser, le ayudaremos a expulsarlo mediante la realización de 5 compresiones bruscas en la boca del estómago, colocándonos por detrás. Es lo que conocemos como maniobra de Heimlich, y la repetiremos cuantas veces sea necesario hasta que lo expulse o pierda la conciencia. Si el enfermo pierde la conciencia y tenemos la sospecha de que existe un cuerpo extraño obstruyendo la vía aérea, procederemos como sigue. Tras mirar en la boca por si hubiera algún cuerpo extraño accesible y comprobar que no respira, realizaremos 15 compresiones torácicas, similares a las del masaje cardíaco, en un intento de que el aumento de presión que se produce en el tórax expulse el cuerpo extraño hacia la boca. Tras ellas miraremos en la boca por si el objeto estuviera accesible, en cuyo caso lo extraeríamos y comprobaríamos de nuevo si la persona tiene o no respiración espontánea. Si no hemos conseguido extraerlo, intentaremos de nuevo dar 2 respiraciones eficaces, abriendo bien la vía aérea. Si no se consiguen un máximo de 5 intentos, volveremos de nuevo a dar compresiones torácicas y así de forma indefinida hasta que tengamos ayuda médica especializada. Avisaremos al servicio de emergencias tan pronto como hayamos detectado la situación de parada respiratoria. En resumen, los pasos a realizar ante una supuesta víctima de una emergencia son: evaluar la situación, comprobar inconsciencia, gritar y sacudir. Si la supuesta víctima está consciente, valorar la situación, controlar hemorragia si es preciso. Si está inconsciente, abrir vía aérea y comprobar si respira, ver, oír y sentir. Pedir ayuda si no respira. Si respira, colocarlo en posición lateral de seguridad. No abandonarlo salvo para pedir ayuda. Si no respira, dar 2 insuflaciones lentas. Ante sospecha de obstrucción, compresiones torácicas. Tras ello, comprobar si tiene pulso o signos de circulación. Si tiene signos de circulación, ventilar a 10 por minuto
y vigilar signos de circulación cada minuto. Si no tiene signos de circulación, masaje cardíaco a 100 por minuto, alternado con respiraciones artificiales en secuencias de 15 compresiones, 2 ventilaciones. Pida ayuda tan pronto sea posible. Si tiene que abandonarle para pedir ayuda, hágalo tras comprobar ausencia de respiración. En caso de que la víctima sea un niño, un ahogado, intoxicado, atragantado o víctima de un accidente, no lo abandone hasta haber estado un minuto haciendo maniobras de resucitación. Los conocimientos básicos para procurar la supervivencia de aquellos a los que aún no les ha llegado la hora de morir han de estar al alcance de todas las personas, para que así puedan cooperar en alcanzar este objetivo. Es la consideración del Comité Español de Resucitación Cardiopulmonar, dependiente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, SEMICIOC. Millones de personas han aprendido en los últimos 30 años en todo el mundo las técnicas de soporte vital consideradas básicas. De este modo, han podido colaborar con los profesionales sanitarios en salvar vidas e impedir invalideces. Es importante recordar que las emergencias vitales se producen en su mayor parte fuera del ambiente sanitario, en la calle, en el trabajo, en la carretera, en casa. Por eso la primera intervención corresponderá en el 70% de los casos a una persona no sanitaria, ya sea un profesional de las fuerzas públicas o cualquier ciudadano que presencie la situación de emergencia. La SEMICIOC inició por ello en 1985 en España un plan para la enseñanza y difusión de la reanimación cardiopulmonar dirigido a los profesionales sanitarios, que en 1996 entró en su fase de alcance a la población en general. Formación en medidas de soporte vital básico aplicables a situaciones frecuentes en la vida cotidiana, como los ataques cardíacos, atragantamiento, accidentes, incendios, ahogamientos, catástrofes o cualquier escena imaginable que pudiera alterar las funciones neurológicas, respiratoria o circulatoria de la persona. Hasta un 25% de las muertes originadas por enfermedades coronarias y por accidentes podrían ser evitados si se dispusiera de un dispositivo asistencial para aplicar de inmediato las medidas de soporte vital básico. Es fundamental, pues, que el mayor número de personas adquieran estos conocimientos para poder aplicar medidas básicas a toda víctima que se encuentre en una situación de emergencia vital, hasta que acuda al lugar el personal cualificado del Sistema Integral de Emergencias, al cual se avisará llamando a un fácil número de teléfono de 3 cifras disponible en la comunidad: 112. La participación del ciudadano es imprescindible en el éxito de la bien llamada cadena de la supervivencia. Medidas de soporte vital básico son aquellas que pueden ser puestas en práctica por cualquier persona que las conozca adecuadamente y que no precisan de ningún tipo de equipamientos para realizarlas, con la única excepción de los dispositivos de barrera que pueden utilizarse para evitar la contaminación entre el reanimador y el reanimado. La peor de las situaciones de emergencia es el paro cardiorrespiratorio. Se produce cuando el corazón ha cesado de latir y no hay, por tanto, riego sanguíneo al cerebro ni a ningún otro órgano. Ante esta situación, es comprensible que si no se actúa rápidamente, en menos de 4 o 5 minutos con las medidas básicas que se han mostrado en este vídeo y en menos de 8 minutos con las avanzadas, las posibilidades de sobrevivir al paro serán escasas. Por contra, se incrementarán las probabilidades de secuelas, si finalmente se recupera la circulación espontánea. Existen otras emergencias vitales menos graves en las que también se pueden aplicar las medidas de soporte vital: la inconsciencia y el paro respiratorio aislado, cese de respiración o apnea. Estas tienen el riesgo de ocasionar secuelas y hasta un paro cardiorrespiratorio total si no se actúa rápida y adecuadamente sobre ellas. Todos somos escalones de la cadena de supervivencia y debemos estar preparados para actuar.